Buenas, mi nombre es Mateo Alexander Tabla Salazar, soy estudiante de filosofía en la Universidad Pedagógica Nacional. Ahorita vamos dentro del curso Filosofía Antigua. Vamos a hablar un poco sobre, disculpen, Gómez Lobo. La exposición prevé la metafísica aristotélica, que es un texto muy cortico de más o menos 19 páginas, que en este espacio quiero centrarme en la metateoría. Voy a hacer unas pequeñas lecturas eh, de lo que consiste, unas pequeñas interpretaciones propias del texto y también mías. Y siento que también sería muy relevante dar como pequeñas aclaraciones sobre de que dentro de esos contextos están muy... el concepto actual sería muy coloquiales. Por ejemplo, están mucho al tema que vivía Aristóteles a su alrededor. Digamos, Aristóteles se citaba mucho a sí mismo. También, digamos, esto lo podemos ver en la Ética Nicomaco. Digamos que él se citaba mucho a sí mismo, a conceptos de sí mismo. Y como tal, lo que intenta hacer Gómez Lobo es dar esas interpretaciones mucho más claras, además de que no solo, no solo como de interpretar lo que intenta decir Aristóteles, es porque como tal el griego tiene unas interpretaciones muy confusas, muy relacionadas a su entorno, entonces, o al contexto, entonces siento que es muy bueno explicar. Entonces, por ahora, eh, quiero dividirlo por ciertos párrafos o cada vez que lo vea relevante, dar una opinión. Entonces, comenzamos. Metateoría. Aristóteles tenía clara conciencia que su metafísica estaba exponiendo un proyecto filosófico original. Por eso, en ella encontramos con frecuencia afirmaciones sobre la disciplina misma, metateoría, que pueden distinguir de las afirmaciones acerca de su objeto, teoría. Las doctrinas más importantes de la metateoría son las siguientes. Primero, la ciencia indaga, episteme sotoumene, que en este contexto Aristóteles denomina sabiduría, sofía. Contempla los primeros principios y las causas, que va desde el 982b a 910. La argumentación que conduce a esta tesis es que en la vida cotidiana llamábamos sabio a la persona que conoce el porqué o la causa de algo. Bueno, quiero aclarar aquí un punto muy importante. El sabio, dentro del contexto de Aristóteles, digamos, la sociedad en la que vivía Aristóteles se dividía en dos. Digamos, está toda la parte intelectual, digamos, filósofos, demócratas, gobernadores, creo que se puede incluir matemáticos X. También estaba toda la parte física, que era toda la parte artística, era toda la parte obrera, artesanal. Ahí se puede incluir también un poco de esclavos, entonces se veía mucho esa parte. La parte de los sabios se basaba mucho en esas formas de expresión que, digamos, iba a algo más a trascendental. Entonces, por ejemplo, la filosofía era algo de gente muy, digamos, también se consideraba muy adinerado, que buscaba dinero, pero digamos, era de lo más top en la época. Entonces, aquí más adelante se aclara un poquito. Además, mientras más remotas de la percepción sensible y abstracta sean esas causas, diremos que es más sabio, que es más sabio quien las conoce. Entonces, ¿sí? Digamos, mientras con más conocían esas causas, eran mucho más sabios. Dentro de este caso, lo decimos desde la filosofía. Desde allí, desde allí se conoce a la noción de que la sabiduría tendría por objeto lo primero o más universal, aquello que nos dice el porqué de las cosas más particulares. Entonces, aquí podemos concluir tres cosas. Estudia los primeros principios y causas universales. También habla sobre el tema de los sabios. Digamos que las causas son más abstractas, como más remotas. Entonces va desde el mundo sensible. Y su objeto es lo universal. Entonces trata de explicar lo particular. Eso siento que serían las primeras tres causas. Entonces, en eso trataría todo el tema, lo que son este párrafo trata sobre, en general sobre la sabiduría. Un segundo grupo, segundo, es
Un segundo grupo de afirmaciones acentúa el carácter universal del objeto de esta ciencia, al decir que es una ciencia que contempla lo que es don on en cuanto es lo ente en cuanto ente. Tanto la utilización del particular on del verbo ser en ahí, entonces muy importante, como la presencia de la frase adverbial en cuanto es o en cuanto ente. Han generado serias dificultades de interpretaciones. Espere, bajo. Algunos comentaristas han pensado que la metafísica aristotélica estudia lo que existe y por ende dejaría fuera todos los entes de la razón, los entes que pensamos pero que de hecho no existen. Y otros han sostenido que según Aristóteles existe un objeto llamado lo ente en cuanto ente. Ambas interpretaciones son insostenibles. Listo, entonces siento que en este segundo párrafo se especifica al final, lo dice, lo ente en cuanto a ente. No se refiere a lo que existe, sino es como una interpretación existencial, sino como al predicativo del verbo ser. Digamos, más adelante se expresa como ejemplo X es Y. Entonces creo que por ahí podemos seguir. Los ejemplos que ofrece Aristóteles cuando analiza la noción del ente o lo que es en el libro V5 Delta, una especie de diccionario de términos filosóficos, son todos ejemplos de uso predicativo del verbo en ahí, ser. Vale decir del uso que corresponde a las afirmaciones que poseen la forma X es Y y no hay allí instancia alguna del uso existencial del verbo ser. Lo ente, por consiguiente, no equivale a lo que existe, sino a lo que es Y, o el X que es Y. La frase adverbial, por otra parte, no modifica lo ente, sino el verbo contemplar. La disciplina contempla todo lo que es y vale decir todo lo susceptible de ser caracterizado por un predicado, y lo contempla no en cuanto es algo específico, sino en cuanto puede ser cualquier cosa. La disciplina que restringe su objeto a lo que es en cuanto es móvil o susceptible de cambio físico es la física. La frase adverbial, por lo tanto, reitera la idea de una disciplina de máxima universalidad. Eh, Aristóteles combina esta doctrina con la anterior diciendo que tenemos que aprender las primeras causas de lo que en cuanto es. Vale decir la última explicación de lo que las cosas tienen atributos, sean cuáles fueron esos atributos, y es esta concepción la que asignamos hoy mediante neologismo ontología, una expresión a la que corresponde ningún término análogo en los textos aristotélicos. Entonces, aquí podemos concluir varias cosas. Habla sobre la ontología, al final, que es un término muy moderno, muy nuevo, que estudia todo lo que puede ser caracterizado por un predicado sin restricciones. La física, en cambio, se limita a algo móvil o algo cambiante, entonces va en un constante como se podría evolucionar, pero no, sé, no siento que esa es la palabra correcta. Sería más como una transformación, que sería algo más relevante hacia cambiar. Eh, Creo que por ahora eso sería lo más relevante. Espera, voy a seguir leyendo para seguir entendiendo. Una tercera línea de la metateoría introduce un nuevo nombre, filosofía primera, y al contrastarla con la filosofía segunda. Es decir, la física sostiene que el objeto de la primera es lo separable de la materia, lo inmóvil. No está claro que haya algo que corresponda a esta descripción, pero si lo hay, será lo divino. Y por lo tanto la filosofía primera sería la teología o teología. Si el objeto de la teología no existe, entonces la física sería filosofía primera. Entonces, aquí este párrafo habla específicamente sobre una filosofía primera, que es la teología, un estudio mucho más astral, se centra más en todo lo que es la religión. Entonces estudia lo separable en la materia, lo inmóvil, lo inmóvil, que sería todo lo divino, que en este caso sería hablarse de griega. Entonces decía que si lo divino no existe, la física sería la filosofía primera. Cabe recalcar que, digamos, en esta época la física no era considerada una ciencia,
como tal, como las matemáticas, como era todo lo demás, no era considerado algo, sino que hacía parte de otra, por ejemplo, matemáticas, economía, pues dentro de lo que cabe en el mundo de ellos no lo veían unible. Al igual que la metafísica, digamos, hacían parte del mismo concepto. Tenía una tensión entre la metafísica como ontología universal y como una teología particular. Entonces, no era muy nuevo para la época, entonces esos conceptos se revolvían mucho y todos lo intentaban universalizar y generalizar más en otras ciencias. Aristóteles resuelve esta tensión como integrando lo divino con lo que él menciona una causa primera dentro de la ontología universal. Entonces, siento que todo a eso. Entonces, sigamos con el siguiente. La introducción de la metafísica como teología genera inicialmente una dificultad. Aristóteles distingue claramente entre sabiduría y ontología, por una parte, y teología, por otra, pero no reconoce que aquellas presentan a la metafísica como una ciencia máximamente universal, y que ésta en cambio lo presenta como una disciplina que se ocupa de la existencia y los atributos de algo particular. De una entidad inmóvil, Aristóteles afirma que la, la dificultad se soluciona si pensamos que lo divino, por ser una de las causas primeras, tiene un lugar justificable en una disciplina máximamente universal de las primeras causas. Entonces, ahí ya acaba, entonces ya sería como terminar de explicar. Entonces siento que hay aclaración sobre el ente. La frase es cuanto es modifica el verbo contemplar, digamos, no a la ente. La ontología no excluye precisamente, eh, digamos, entes de razón. Creo que sería lo más adecuado para este momento. Entonces, no todo lo que puede ser predicado. Digamos, él abarca mucho el tema de predicado, entonces sería todo lo demás. La física estudia el ente en cuanto a móvil, mientras que la metafísica abarca todo lo universal. Digamos, él le da mucho temas universales, él quería universalizar todos, pero digamos así mismo quería tener lo particular. Entonces él habla mucho sobre sintetizar ciertas doctrinas, busca de cómo son estas causas primeras, de lo que es en cuanto es. Digamos, Aristóteles como tal no se menciona sobre la ontología, que siento que es un concepto muy nuevo que intentar retratar, siempre se me olvida. Gómez Lobo es algo muy nuevo para eso porque es un término muy moderno, pero la combina con la teología, digamos, dentro de lo divino, como una causa primera, que pertenece a esa misma ontología universal. Esto justifica la metafísica como ciencia maximizante, digamos, algo que para la época era muy impensable. Y siento que esas serían las mayores observaciones. Entonces, yo ya había leído este texto previamente, digamos, aquí ya tenía unas pequeñas anotaciones sobre el tema, como para guiarme y dar una pequeña explicación, y podemos concluir algo. Aristóteles articula la metafísica como una disciplina que estudia lo universal, lo ente en cuanto ente, y causas primeras, integrando incluso la teología, estudio de lo divino dentro del marco ontológico, que es un estudio muy nuevo. ¿Qué es lo que se puede interpretar? La clave está en entender que la universalidad de la metafísica no excluye lo particular, sino incluye como parte de las causas fundamentales. Entonces siento que sería lo que es la parte de la metateoría de Gómez Lobo, la explicación breve de la metafísica aristotélica que entraríamos a cabo para filosofía antigua. Muchísimas gracias. Gracias por escuchar.